Buenas tardes, amigos y amigas que seguís nuestros programas de acción social católica, una entidad que nació con vocación de hacer fundamentalmente dos tipos de servicio. Uno, el sentido de la solidaridad social con los más necesitados, aquí a finales del 19 y comienzos del 20, que era fundamentalmente el mundo obrero, y ahora sigue practicando ese sentido de solidaridad con los más necesitados en el tercer mundo, con distintos proyectos que se van haciendo y siguiendo. Pero otra preocupación ya también fundacional de esta entidad ha sido siempre también la formación de sus miembros, pero la formación también de nuestra sociedad, en la dimensión cultural, en la dimensión profesional y también en la dimensión religiosa. Hoy nos vamos a ocupar fundamentalmente de qué es eso de la dimensión religiosa en nuestra formación como personas. Y es el cultivo, digamos, de nuestra fe o la reflexión sobre nuestra fe religiosa. Eso que normalmente escuchamos con una palabra que a algunos les suena un poco como profunda o misteriosa. Es la palabra teología. Pues hoy queremos hablar de teología de hoy. ¿Cómo es hoy la teología? ¿Y qué entendemos hoy por teología? ¿Y quiénes practican o estudian o enseñan o se preocupan por ella, por la teología? Y para hablar de teología, ¿quién mejor que un teólogo? Una persona que una gran parte de su vida la ha dedicado y que él es por vocación y por formación, pues fundamentalmente es un teólogo preocupado siempre por la reflexión y por la construcción de ese pensamiento. Tenemos con nosotros a José Luis Febas. José Luis, bienvenido. Gracias. Y muy agradecido de que estés entre nosotros. Yo también. Para hablar de este tema tan bonito, para los que hemos estado metidos en él, tan profundo también para todo el mundo, y al mismo tiempo tan complejo, que nos pone en relación con tantas cosas, ¿verdad? Con tantos temas, con las ramas prácticamente de todas las ciencias, porque todas tienen su dimensión humana que nos preocupan también a nosotros. Él estudió en París, coincidió sus estudios en París con el final del concilio, si no estoy equivocado. Sí, estás un poco equivocado, porque estudié la teología en la Universidad de Comillas, pero durante los tiempos anteriores al concilio, coincidió al final, ¿no? Entonces, mi tesis doctoral en París fue un poquito después, ¿no? O sea, fue su tesis cuando doctoral. Había acabado ya el concilio. Tu tesis doctoral es... Pero mi formación es del puro periodo conciliar. En ese mundo bullicioso, con teólogos tan afamados que hicieron posible precisamente ese concilio. Totalmente. Entre ellos, personas que seguramente muchos de nuestros espectadores habrán oído nombrar. Por ejemplo, Hanskin, por ejemplo, Congar, Schillebeck, Rahner, ¿no? Entonces, había ahí un grupo de teólogos europeos de una enorme profundidad y de un enorme impacto en los medios de comunicación. Sí, sí. Que eso hizo posible que precisamente el concilio también tuviera una orientación y tuviera también una sensibilidad de acogida posterior muy bonita. Lo marcó totalmente. Y muy entusiasta. Pues esos son tus años básicos como teólogo. A partir de ahí te dedicaste muy pronto a la enseñanza de la teología. Aquí. Fuimos compañeros en aquellos años iniciales de nuestra etapa en el Centro de Teología de Aragón, y luego te has dedicado, dada tu formación tan francesa y tan lingüística, pues también te has dedicado a la lengua francesa, en la Escuela de Idiomas, de la que has sido director, y te has dedicado también al mundo de la imagen y de la propaganda y de la publicidad. O sea, muy plural, ¿no? Muy plural. Pero la teología es importante en mi vida. La teología es como ese tronco, ¿eh? En esos momentos, sí, Como ese además, tronco, pero que luego siempre queda. Muy importante.
Pues queremos hablar contigo precisamente de eso, Muy bien. de la teología. Y inícianos en esa palabra. ¿Qué es la teología? Pues mira, esto es lo propio que se hacía en la escolástica, ¿no? Primero se empezaba por las nociones. ¿Qué es teología? Entonces, de una manera muy clara y muy sencilla, viene del griego teos, que significa Dios, y logos, que significa pensamiento, ¿no? Entonces sería pensamiento sobre Dios. Teología sería eso, pensamiento sobre Dios. Es muy interesante el comienzo del Evangelio de San Juan. San Juan dice: en el principio existía el verbo o la palabra, en arge, en o logos, teología, logos. San Agustín, que escribe en latín 4 siglos más tarde, va a usar esta imagen griega, aunque él habla en latín, ¿no? Diciendo, vamos a llamarlo, el pensamiento de Dios, que es un pensamiento hacia adentro, llega un momento en la historia que se hace palabra, se apalabra y sale de afuera, ¿no? Es el logos en diacetos, que está dentro, y el logos proforicos, que sale de afuera. Y eso es Jesucristo. Y San Juan lo dice clarísimamente al comienzo de su Evangelio, ¿no? La palabra de Dios, o el verbo de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, ¿qué hace la teología? Pues hace profundizar en esa palabra de Dios, hecha carne entre nosotros, que la hemos tenido allí y es donde nosotros nos podemos acercar. O sea, si es una palabra hecha carne, podríamos decir que es una palabra muy humana. Totalmente, enraizada en el hombre. Y al ser muy humana, pues tiene que tratar de ser asequible a todos los humanos. Por lo menos con una vocación de llegar a todos, pero a lo profundo del corazón del hombre, ¿no? Porque la idea que puede parecer, y a muchos les parece, que es una cosa muy abstrusa, ¿no? Hablar de Dios, pensar en Dios, ¿no? San Agustín decía: si entiendes lo que es Dios, ya no es Dios, ¿no? Porque Dios es algo que nos supera, ¿no? Los hinduistas, que tienen cientos de dioses, tienen uno que lo llaman Ka, que significa quién, ¿no? Todos conocemos la anécdota que aparece en el libro de los Hechos de San Pablo, ¿no? Cuando está en el Areópago y aparece el altar de un dios desconocido, al lado de todos los dioses que estaban allí, ¿no? El budismo es una religión que no tiene Dios, simplemente, y esta es, si vamos a llamarlo, lo más general, que va directamente a la trascendencia del hombre y de la persona, ¿no? Incluso, nosotros sabemos que los musulmanes prohíben representar las imágenes, pero es que los judíos prohibían también representar la imagen de Dios, e incluso prohibían el nombrarlo a Yahvé, que significa yo soy el que os hago existir y tal. Ellos decían las 4 letras, es que no se le podía ni nombrar. Con lo cual quiere decir que hay como una distancia enorme a la hora de abordar el tema de Dios en sí mismo, si no fuera en ese Dios encarnado que se hace presente en la historia y en el cual los cristianos tenemos la suerte de creer. Y has dicho una expresión muy bonita. Al hablar de la palabra humana, has dicho, es una palabra humana que tiene vocación de llegar a todos, pero en la profundidad del corazón. Claro. Es decir, no va tanto a la cabeza, que también, sí, sino que va sobre todo a tocar ese núcleo de lo que es la existencia humana, con sus problemas, con sus preocupaciones, sí, con sus anhelos, con sus interrogantes, totalmente, con sus dudas, pero sobre todo en ese sentido tremenda y profundamente existencial, sí, en aquello que nos cuestiona y que nos provoca tantas cosas. Sí. Es así la teología tan... En ese sentido, yo la palabra que realmente más me gusta es la palabra vida. Vida, porque la vida lo abarca todo, ¿no? Muchas veces nos creemos que la teología como ciencia es algo abstruso, algo que son unos tratados, que son unos conceptos, que son unos modos de pensar, unas articulaciones, unos textos, unos tratados, etcétera, que quedaría como muy intelectual. Eso sí es un elemento de la teología, ¿no? Pero tiene otro elemento que es el más importante, es que es tan profundo y tan íntimo que te afecta a tu propia vida, ¿no? Es decir, que es capaz de transformar tu propia vida y tu propio lenguaje. Con lo cual es un saber no solo intelectual, sino que está metido de lleno en lo que es la problemática del ser humano
y en aquello que realmente le preocupa. En cuanto ciencia es intelectual y organizada, no es un hablar por hablar, es una cosa, tiene una dimensión científica en cuanto a ciencia, pero en cuanto a objeto de esa ciencia es realmente amplio, es que afecta a la persona y a la vida de la persona, vamos a llamarlo en su relación con lo trascendente, con algo que desborda lo que es el aquí y ahora de nuestra situación, y que lo sitúa en otra perspectiva, en una perspectiva mucho más general de futuro, tanto hacia atrás, como sería la historia del cristianismo o de otras religiones, como en el futuro, totalmente. O sea, que hablando así en términos muy generales y tratando de ser comprensibles, sería algo así como que toda persona que se pregunta sobre Dios, de alguna manera está haciendo teología. Está haciendo teología básica y además es muy interesante porque el tema podríamos hablar de la teología en general, es decir, que podría estar presente en cualquier religión. En cualquier religión se preguntan sobre su divinidad, sobre sus dioses, sobre sus creencias, cualquier religión. Pero incluso, y esto lo vemos hoy día, personas que son manifiestamente agnósticas o incrédulas tienen también otra concepción donde pues esa trascendencia la plasman en algunos elementos, pues oye, sin ir más lejos, hablemos de los marxistas, ¿no? Que ya desde el tiempo de Marx dice, todo lo que vosotros ponéis en la religión, ponerlo en el hombre, y vamos a promocionar al hombre y tal y cual. Bueno, pues es un poquito lo que eso es lo que se hace, ¿no? Esa dimensión de trascender lo que es puramente aquí, esto es realmente lo que hace la reflexión teológica independientemente de cualquier religión. Ahora bien, en la nuestra eso es consustancial, porque si algo tiene el mensaje de Jesús es precisamente eso, es un mensaje de liberación, es un mensaje de promoción, es un mensaje de estar con el hombre y sobre todo con una opción clarísima de no con los poderosos, sino con los más débiles, con los marginados, etcétera, que esto es el ABC del Evangelio. Entonces, para nosotros hacer teología sería reflexionar, pensar, dedicar un tiempo, ¿no?, a las grandes cuestiones sobre un Dios que por herencia lo hemos recibido en una comunidad, ¿sí?, que arranca de Jesús, ¿sí?, con una prehistoria, ¿sí?, es decir, todo el mundo de la Biblia. Y anterior incluso. Sí, incluso anterior. Y siempre en relación con otras culturas, otras religiones, por supuesto, etcétera. El que hereda todo eso, sí, realmente, y cristaliza y acaba en Jesucristo. Y luego a partir de ahí, ¿te he cortado? Pero claro, ese mundo bíblico es un mundo enorme, inmenso, sí, tremendamente complejo. Después, es una comunidad que tiene ya, los cristianos tenemos 2000 años. Claro. Y hay etapas. Cada generación hay etapas. Ha hecho su reflexión. Sí. Y cambian de sentido, eso es muy importante, ¿no? Porque se parte de la base de lo que sería, vamos a llamarlo, los evangelios o la Biblia, que sería la base, ¿no? Pero inmediatamente, ya del siglo I, empieza la reflexión sobre esos datos. San Pablo ya reflexiona sobre sus cartas, y sus cartas son teológicas, ¿no? Pero es que no solamente San Pablo, sino lo que se llaman los padres de la Iglesia, ¿no? Y los padres de la Iglesia lo que hacen es reflexionar sobre el mensaje de Jesús y sobre todo actualizarlo a los contenidos de la época y sobre todo contenidos mentales y contenidos culturales. Lo que hacen es traducirlo para que la gente lo entienda, ¿no?, y vea las implicaciones que tiene. Y esto es el primer momento de la reflexión teológica que vamos a llamar, se acaba con los padres pues en el siglo IV, V, VI después de Cristo. Acaba allí. Luego habrá otros momentos. O sea que ya desde la primera generación cristiana hay una preocupación de actualizar a su vida ese mensaje que han recibido en la comunidad. Lo que hace San Pablo en las cartas, y que lo leemos continuamente. Actualizar. Sí, actualizar y aplicar, totalmente. Una labor muy importante de la teología hoy será tratar de actualizar ese mensaje, que es el mensaje bíblico desde Jesús, y que es el mensaje que se ha ido transmitiendo en la comunidad, claro, donde ha ido cambiando, claro, pero donde algo ha permanecido. Claro. Eso que ha permanecido, que es el núcleo así como muy fundamental, es lo que se llamaría la tradición. Vamos a ver, la tradición es un concepto que está dentro de la propia Iglesia católica, ¿no?, como fuente, vamos a llamarlo, de nuestra fe. Estaría la Biblia y estaría la tradición. La tradición sería todo el acervo de los santos padres que han ido aportando su reflexión
sobre los datos de la Biblia. Y eso ha sido un proceso que ha sido muy enriquecedor, ¿no? Pero luego llega el momento, por ejemplo, en la Edad Media, cuando comienza la Edad Media, cuando se crean las universidades, en ese momento, que la teología ya se convierte en ciencia. Se convierte en ciencia, exactamente, ¿no? Entonces hay una serie de personas que son los teólogos, ya no son los santos padres, ni los padres, no, son teólogos, que lo que van a hacer es aplicar todo lo que han recibido, llamémoslo, de la Biblia y de la tradición, y también de los documentos del magisterio, evidentemente, porque salen encíclicas, salen concilios, etcétera, todo eso, queda de alguna manera plasmado en ese acervo que sería la base de la reflexión teológica, ¿no? Y entonces ellos lo que hacen es sistematizarlo. Y lo que va a hacer, por ejemplo, pues Santo Tomás, ¿no? Va a convertirlo en un todo coherente, ¿no? Va a hacer una suma teológica, ¿no? De tal manera que, esto lo sabéis bien, y es una cosa muy conocida, precisamente por su vinculación a la universidad, es que la facultad de teología, por ejemplo, en Alemania, es la número 1 en las universidades, ¿no? Eso aquí que nosotros ha quedado totalmente fuera y desgajado de nuestro sistema universitario civil, vamos a llamarlo, en otros sitios no es así, ¿no? Y en Inglaterra tampoco, ¿no? Es decir, tiene su propia especificidad. Bueno, pues esto es muy, muy importante durante la Edad Media, es cuando se realiza la gran síntesis, cuando se organiza en ciencia todo lo que son, vamos a llamarlo, los diversos apartados de la teología, ¿no? Porque precisamente por su carácter general abarca todo, abarca desde Dios hasta el hombre, desde la praxis personal, desde la moral, desde la Biblia, absolutamente, se divide en múltiples tratados, en múltiples campos. También las ciencias humanas. Por supuesto, también en las ciencias humanas, ¿no? No olvidemos que lo que hizo realmente, ya lo hicieron los santos padres, ¿no? Era pasar lo que era el acervo teológico a las categorías filosóficas de la época, que son nada más y nada menos que las categorías filosóficas de Aristóteles y de Platón. Esto es lo que hizo San Agustín, y esto es lo que hicieron, y esto es lo que queda reflejado, pero totalmente en los tratados escolásticos medievales, ¿no? Medievales del siglo XII, XIII, XIV, y durante muchos siglos la teología fue profundizar en eso, ¿no? La teología se explicaba en latín. En los seminarios, yo cuando estaba estudiando en el seminario, empecé antes del concilio, es que estudiábamos teología en latín. Los textos estaban en latín, imagínate. Oye, entonces la teología sería algo así que le ocurre, como a nosotros a nivel personal, que continuamente tenemos que estar tratando de traducir lo que es ser cristiano y lo que el cristianismo nos dice que es bueno creer, pero tratando de traducirlo al nivel de madurez humana y al nivel de complejidad y de problemática que vamos viviendo según la edad, ¿no? ¿A qué te refieres según la edad? ¿La edad del destinatario o la edad de quién? La edad del que piensa y la edad del que recibe, de alguna manera. O el momento en que lo hace. O que traducido en términos de comunidad a la historia del momento en que se está viviendo en cada generación. Es que esto es muy interesante, porque en un momento dado la teología es una, la teología es una. Incluso en la filosofía se le dice que es la esclava de la teología, anchila teología, es decir, que si la filosofía pinta algo es porque explica la teología, ¿no? Y durante muchos tiempos es una cosa realmente un monolito, por decirlo de alguna manera. Pero luego llega y se empieza a parcializar, ¿no? Totalmente, con el siglo XVIII, XIX, las ciencias empiezan avanzando y tal, etcétera. Por ejemplo, la reina María Teresa de Austria establece cuáles son los tratados que se tienen que estudiar en los seminarios, y entonces a partir de ese momento aparecen una serie de tratados, ¿no? En esos momentos, ¿no? Pero la teología lo que hace siempre es ser muy coherente con su época, y eso que era teología con mayúscula se convierte en teologías, y además en teologías, vamos a llamarlo, con un apellido, ¿entendido? Teologías con un apellido. Entonces aparecen, pues, teologías, vamos a llamarlo, protestantes, teologías católicas. Hay una separación importante que ya empieza en el siglo XVI, nada más y nada menos, por ejemplo. Pero luego, dentro de la propia teología cristiana y católica propia nuestra, ¿no? Hace un momento hablabas de la importancia que tuvo en el preconcilio, pues en cierta corriente del pensar europeo, ¿no? Pues por ejemplo, la teología de la encarnación,
y la teología de la trascendencia, como dos tipos de teología totalmente distintos, ¿no? Y los dos coexisten, y los dos tienen sus autores y los dos tienen su propia manera de acercarse, ¿no? Pero eso, esto hoy día pues se ha llevado ya al máximo, donde ya existen todo tipo de teologías, teología feminista, teología de la emancipación, teología, bueno, vamos a llamarlo de todo lo que queramos, donde hay todo tipo de teologías, ¿no? Lo cual es muy importante, porque lo que hace es adaptar y hacer que ese mensaje general sobre Dios sea dirigido a las personas con sus categorías, con sus conceptos, con sus criterios. Eso es muy importante, ¿eh? Dentro de eso que estás diciendo, de acercar el mensaje a la gente, al pueblo, al hombre. Claro, porque ahora, por ejemplo, estoy pensando en algunos tipos de ciencia que algunos han brotado y han nacido precisamente de clérigos dedicados a la ciencia, Totalmente. como es la genética, ¿no? Por ejemplo. Pues la genética nace con Mendel y eso Totalmente. hoy nos ha llevado a plantearnos hasta dónde y en qué consiste ese núcleo intocable de lo que es el ser humano. Por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, si podemos hacer todo lo que hoy la ciencia nos permite, Por ejemplo, con sus técnicas, pues haríamos auténticamente seres completamente distintos. por ejemplo. Sí. La manipulación genética sería capaz de, no digamos ya lo que se está intuyendo con la inteligencia artificial. Lo cual quiere decir que cualquier tema de estos que toquemos que afectan al hombre tiene una dimensión que se puede enfocar desde este punto de vista religioso, vamos a llamarlo así, o teológico, podemos llamarlo. Podemos investigar cuáles son las raíces, dónde aparece, si aparece algún tipo de fundamento en toda la historia del pensamiento, y sobre todo a partir de allí ver qué implicaciones tiene, ¿no? Es decir, no es un pensamiento que se le ocurre a uno en el aire, sino que es algo que se fundamenta, se aplica y se intenta que sea coherente, pues vamos a llamarlo con la base fundamental, que es el mensaje de Jesús, que lo hemos dicho desde el comienzo. De tal manera que el mensaje religioso, estando integrado dentro de lo que es la dimensión humana, sí, sin embargo, forma una realidad distinta, un mensaje distinto que necesariamente se tiene que explicar con los medios culturales de que disponemos, pero al mismo tiempo, según has dicho al principio, si va a la profundidad del corazón, sí, de una manera significativa, pues tiene que traducirse a esas preocupaciones que nos dan las ciencias actuales. Por ejemplo, yo tengo una pequeña anécdota que me pasó en el año 1913. Hubo aquí en Zaragoza un acto, vamos a llamarlo conmemorativo, en relación con Darwin y el evolucionismo, ¿no? Entonces lo organizó el Instituto Francés, creo que también lo hizo Ibercaja, porque se hizo en el Patio de la Infanta. Lo hacíamos en dúplex con otro centro francés, ¿no? Pero se llamó a profesores de la Universidad de Zaragoza que tocaban el tema de las ciencias y tal y cual, y realmente fue una cosa muy curiosa, porque yo allí que estaba invitado como especialista en un autor que es Cristiano Castellar de Chardin, sobre el cual yo hice la tesis doctoral, pues había tenido que decir algo con el tema de la evolución, con el tema de Darwin, etcétera, porque la idea que existe en el mundo científico es que la Iglesia está totalmente opuesta a lo que es el tema del evolucionismo, al tema de esto. ¿Por qué? Pues porque se opone a la tradición bíblica de la creación en los 7 días, ¿no? Y eso ha sido un tema que ha estado tan presente en la crítica social, que cuando estamos ahí en las mesas redondas y en los debates y eso, ¿no? Entonces, alguna de las personas dijo, no, vamos a ver, lo que dice, por ejemplo, Teilhard, que intenta explicar el tema de la creación partiendo, él no hablaba del Big Bang, pero hablaba de la creación evolutiva, que es un poco lo que admite todo el mundo en la ciencia y que la Iglesia tardó bastante en admitir realmente, y de ahí vienen precisamente las críticas estas, ¿no? Pero en ese momento es que se integra perfectamente en este discurso, ¿no? Y podemos asistir pues a una idea del Big Bang y de la creación de esto totalmente con una categoría totalmente religiosa, pues simplemente por una razón, porque la ciencia explica unos efectos, explica unos hechos, unas causas, hace unas experimentaciones, etcétera, pero luego la filosofía y la teología reflexiona sobre ello, ¿no? Pero es que en el curso de aquellos debates me llegaron a decir, no, si la teología es que no es ciencia.
eso es un elucubrar, es una cosa y tal. Y decían, no, digo, por favor, como que no es ciencia, ¿no? Y tal. Una cosa muy curiosa, ¿no? Y por terminar la anécdota, y es que me invitaron como representante, vamos a llamarlo exótico del tema, a que un cura que hablaba de Darwin en este contexto, ¿no? Creyendo que eso es un tema tabú en la Iglesia, y no era de ninguna manera, y hace tiempo que se estaba hablando, aunque le costó, pero se habló. Sí, he olvidado al principio decir que la tesis doctoral de José Luis es precisamente sobre Teilhard de Chardin, este jesuita, que se hizo también muy famoso en la década de los 60 y 70, y que posteriormente se ha ido dejando un poco, pero siempre está ahí, no solamente por ser un gran representante de la paleontología, sino también precisamente por ser un puente entre la ciencia moderna y la teología moderna, ¿no? Sí, se hizo famoso en los años 60 por una razón, porque estuvo prohibido y vetado, vamos a llamarlo, por la Iglesia oficial. Él había escrito unos libros en los que intentaba explicar lo que era el origen del hombre bajo este concepto, ¿no? Que en principio veían que se oponía a la doctrina de la Iglesia sobre el pecado original, sobre la creación de la nada, etcétera, toda serie de elementos, y él decía que no es así de ninguna manera, y eso. Entonces durante mucho tiempo estuvo prohibido, pero desde que empezó a publicarse pues fue realmente el boom, porque había mucha gente que sintonizaba con estas ideas, y sobre todo dentro de la propia Iglesia católica. Gente que no estaba contenta pues con ese perfil un poco involucionista, o que no se movía, ¿no? De una Iglesia muy anclada en el pasado, ¿no? Sí. Y ahora que dices, en estos momentos está muy de actualidad, porque se están cumpliendo el centenario de sus primeros escritos, ¿eh? Concretamente el año que viene va a ser el centenario de la Misa sobre el Mundo, que es nada más y nada menos que uno de los textos, vamos a llamarlos, místicos o de espiritualidad más importantes del siglo XX. Pues ahora se va a cumplir el centenario. Pues tendremos que recordarlo, pues lo tenemos que recordar. El año que viene, vale. Y tratar de dedicarle uno de nuestros programas a esa misa sobre el mundo, que es preciosa, efectivamente. Sí, es una concepción de cómo en la ciencia, en las cosas, se encuentra a Dios, ¿no? Y te lleva a Dios directamente. No tiene por qué haber ese compartimiento estanco. No hay dos mundos, ¿no? Teilhard lo que dice es que no hay dos mundos, ¿no? Ahí está el mundo de la ciencia, el mundo del trabajo, este mundo, ¿no? Pero es que luego eso te lleva totalmente al mundo de Dios. Es que está clarísimo, ¿no? Es curioso que en esta aparente incompatibilidad entre lo que hemos dicho los cristianos a lo largo de nuestra historia y la historia de la ciencia actual, sin embargo se van superando ya muchos malentendidos. Sí, por ejemplo, parece ser que uno de los países que con menos discusión se ha aceptado la teoría de la evolución ha sido precisamente España. Y algunos se preguntan, ¿y cómo es eso con nuestra tradición católica? Y otros dicen, pues precisamente porque la tradición católica es muy abierta al diálogo racional y al diálogo con todas las ciencias. Le viene ya desde su tradición y de su historia de la teología, de estar abierta a escuchar a todos y a razonar con todos para ver. Eso que dices, sí, yo en cambio lo enfocaría de otra manera. Yo diría más bien que donde ha habido un rechazo frontal a todo esto, sería en ciertas corrientes, sobre todo norteamericanas y americanas, que son de cuyo mucho más tradicional que la nuestra, ¿no? Incluso dentro pues, de las corrientes evangélicas, etcétera. Nosotros pues, siempre hemos estado mucho más abiertos a todo lo que puede suponer innovación. Cuando hablo de nosotros, hablo, vamos a llamarlo, de los cristianos de base, ¿no? No estoy hablando de la jerarquía, que le costó mucho adaptarse a esto y iniciar un diálogo que, bueno, lo hizo, yo diría, clarísimamente a partir del Concilio Vaticano II, hace 50 años, no más. Clarísimamente. Fue cuando cambió el chip y dijo, no, vamos a hacer esto otro, y ahora en estos momentos sí que estamos en esta línea. Más o menos. Sí, más o menos, pero que a veces no hemos hecho todo el esfuerzo posible para que la mayoría de los cristianos españoles entiendan bien la Biblia y entiendan esa perfecta compatibilidad entre las tradiciones culturales, por ejemplo, de la Biblia y nuestras tradiciones culturales actuales, que son mucho más científicas y de otro nivel de ciencia, que no tiene que ver nada con la ciencia antigua. Sí, y no solamente por el contenido, sino también por el lenguaje.
También. Que estamos usando un lenguaje que quizás no es el más adaptado. Estoy hablando del lenguaje tanto, vamos a llamarlo, del magisterio, como de los propios pastorales, ¿no? De los que hacen pastoral y tal, que a lo mejor en sus maneras de escribir, de enfocar los temas, hablo de las cartas pastorales de los obispos, por ejemplo, quizás de algunos documentos del papado, ¿no? No así, por ejemplo, las encíclicas del Papa Francisco, que realmente sí que tienen una categoría distinta, que llegan un poquito más al lenguaje normal de la gente, ¿no? Pero sí que puede pasar eso, sí que puede pasar eso, de que sea un lenguaje que no sintoniza con lo que se habla hoy día. Posiblemente sea que la conservación de ese lenguaje ya un poco pasado, sí, ¿no? Sintonice con la preocupación mental de quien tiene la responsabilidad de guardar y conservar el patrimonio, ¿no? Que a lo largo de 2000 años hemos ido formando. Y ese depósito, pues hay allí todo un conjunto de cosas en donde a veces no aclaramos bien. Un depósito de cosas muy valiosas, como es el depósito de la fe, de otro depósito o de otros depósitos en donde también ponemos cosas que pueden tener un cierto valor artístico, por ejemplo, cultural, musical, de todo tipo, pero que no es precisamente eso. Sí, pero que son un vehículo en los cuales se transmiten contenidos que son trascendentes y religiosos, ¿no? Decimos que vamos a ver, de Dios no está presente en nuestra sociedad. Decimos que lo religioso no tiene nada que ver. Decimos que nadie habla de teología ni de Dios y eso es un tema relegado de los medios de comunicación. Se cuenta con un dedo artículos, por ejemplo en la prensa, que toquen un tema religioso que no sea algún problema que surge en determinado sitio y tal para pegar palos, ¿no? No. Realmente y hay una serie de temas que sí que habría que tocarlos para hacer llegar a la gente un mensaje que es lo propio, ¿no? Y yo creo que te estás refiriendo al tema del catecismo. ¿No te refieres a eso? Bueno, también porque en la situación actual da la impresión de que en teología hay preocupaciones distintas. ¿Sí? Unos tienden a conservar mucho, claro, otros a actualizar claro, también, ¿no? Claro. Y entonces que parece que hay una especie de pugna, porque al actualizar, algunos dicen seguramente ese lenguaje no es el propio. Por ejemplo. No, por ejemplo, cuando se hace esto, se elabora un catecismo, como se ha elaborado recientemente a la Iglesia Católica, el catecismo de la Iglesia Católica, lo que hacen ha sido recoger todo lo que era el depósito de la fe hasta ese momento, ¿no? Y además con los lenguajes propios de que aparecían allí, ¿no? Y con lenguajes pues muchas veces como muy técnicos o cosas que no se entienden desde el punto de vista, vamos a llamarlo, si nos has metido dentro del campo de la teología, pues hablar de gracia o hablar de justificación, hablar de estos temas, quizás no se meten, no puede sintonizar con ellos porque están fuera de las categorías de hoy día, ¿no? Entonces lo que hace es pararse en un momento dado. Pero bueno, es que una cosa es lo que hay detrás y otra cosa es lo que hay delante, ¿no? Y lo bonito de lo que hay delante, esto sí que me parece muy interesante, es que la teología y los teólogos están llamados a ir delante. No están llamados a ir detrás, recogiendo lo que ha habido y ver si lo que hay ahora coordina con lo que hay antes, ¿no? Sino más bien, cómo lo que hay antes tiene una potencialidad tal que es capaz de transmitir contenidos, ideas y valores en este mundo que estamos viviendo. Y eso es realmente lo que puede aportar la teología, la Iglesia, el magisterio y no digamos ya la pastoral de los simples curas. Sí, pero ya que has sacado el tema de los catecismos, ¿no crees tú que a partir de la Ilustración, que bueno, ha pasado tiempo, pero que ahora realmente somos una sociedad fundamentalmente ilustrada? Sí. Somos una sociedad alfabetizada en su inmensa mayoría, que no solamente la gente sabe leer y escribir, sino que analfabetos funcionales, pues según qué cosas, todos somos un poco. Ya. Porque hay determinadas cosas tan específicas que es un lenguaje solo para quien está iniciado, por ejemplo, en esa rama del saber. Pero para el lenguaje general, todos podemos manejarlo. Totalmente. Y puesto que somos todos ya alfabetizados, somos ilustrados y todos reflexionamos, ¿no sería más bien más propio de la teología e incluso de la catequesis provocar la reflexión
para buscar juntos las respuestas, en lugar de transmitir unas frases muy breves que hay que aprender de memoria y que tantas veces no se sabe lo que quieren decir. Por ejemplo, creo que eso sí que es totalmente clarísimo, ¿no? Que la fe cristiana y el mensaje de Jesús tiene una potencialidad tal que es capaz de transformar la vida en cualquier momento, en cualquier situación, ¿no? Entonces, la función, vamos a llamarlo, de los teólogos o de los pastoralistas es adaptarla al lenguaje y a las convicciones de la gente. Mira, hay una idea que realmente es muy bonita, ¿no? Mira, en el arte románico, por ejemplo, el arte románico nace como una catequesis. No había televisión, no había libros, y a la gente le decían, mira, esto es la Biblia, esto es lo que aparece, esto es lo que no tenéis que hacer y tal, y así surgen los maravillosos pórticos de la gloria y de otros, ¿no? Y las entradas de las catedrales y eso, ¿no? Esto, por ejemplo, hoy día tiene un gran interés en temas como las edades del hombre o la gente que se dedica al turismo artístico, etcétera, que hay montones de gente que lo hace, ¿no? Oye, y esto es una, vamos a llamarlo, una manera de acercarte a lo que es la trascendencia, a lo que es lo que hemos heredado de eso y cómo eso sí que tiene una aplicación para nosotros, con la cual sintonizamos perfectamente desde nuestra propia cultura, porque hoy día la gente sí que sabe lo que es arte, sí que entiende lo que es un pórtico, etcétera, ¿no? Eso creo que tendríamos que aprovechar esto. Un lenguaje más provocador, más actual, también, que va por delante abriendo horizontes, por ejemplo, y despertando esperanzas en un mundo en el que mucha gente anda muy a oscuras, muy desorientado, sí, sí, y a veces sumido en una especie de pesimismo existencial tremendo. Sí. ¿Y no te parece que esto lleva un camino de superarse esto hoy día? Quizás hay un tema que es muy, muy interesante, es lo del sínodo. El Papa ha convocado para el año que viene un sínodo de los obispos, pero no solamente ha convocado un sínodo de los obispos, sino que ha iniciado un camino sinodal para que las gentes de todas las comunidades de todo el mundo puedan hablar, puedan preguntar, puedan decir, puedan manifestarse. Y esto se ha hecho aquí en Zaragoza, por como se ha hecho. Ha habido múltiples grupos en parroquias, etcétera, y lo están haciendo todavía, que han ido en ese camino, ¿no? Y les han preguntado, ¿qué pensáis de esto? ¿Qué habría que hacer? ¿Cómo tendría que transformarse? Etcétera. Y eso significa que sí que hay algo que decir, algo que transformar, algo que cambiar, porque lo que está claro es que la gente tiene expectativas. Y la gente no le gusta estar con los brazos cruzados, sino que la gente, y sobre todo los más jóvenes, vamos a llamarlo así, están pidiendo a la Iglesia algo más, ¿no? Creo yo. Y yo creo, en ese sentido, para mí es muy positivo este proceso, ¿eh? Sí, a nivel de teología enlaza mucho, es lo que se ha iniciado ya en muchos grupos de seglares, de hacer teología por su cuenta. Por ejemplo. De organizarse ellos para organizar su propia reflexión y que de cuando en cuando convocan a un especialista para que les indique un poco el cuerpo central de esa reflexión y así poder tener ellos material para seguir funcionando. Y lo que has dicho al comienzo de la intervención de hoy, en el sentido de Acción Social Católica, que también se preocupa de presentar a la gente estos contenidos que son de carácter específicamente religioso para que la gente los pueda ver tranquilamente en sus casas y a partir de allí puedan profundizar en ellos y puedan formarse y puedan sentirse muy a gusto a un nivel realmente pues que el que corresponde a la cultura de la gente de hoy, que no son ni letrados ni incultos ni mucho menos. Pero esto produce miedo, ¿eh? ¿A quién? A muchas personas. ¿Por qué? Porque se puede escapar un poco de las manos, piensan. Ya sabes que cualquier innovación en los grupos de mucha tradición histórica, en principio se mira con mucha cautela, porque no sabemos hacia dónde quiere ir o hacia dónde irá. Sí. Y cómo podremos detenerlo si acaso ocurre alguna cosa no prevista, ¿no? Pero es que esto es lo que pasó, por ejemplo, con el Concilio Vaticano II. Cuando se planificó la cosa estaba pensada en otra idea totalmente distinta, ¿no? Pero luego en la propia dinámica conciliar y en función de los teólogos a los que has hecho referencia, empezó a cambiar todo y salió otra temática y el Concilio Vaticano fue por una línea totalmente distinta, imprevisible totalmente. Pues aquí puede suceder exactamente lo mismo, ¿no? Y en la que todavía estamos. Ahí estamos, ciertamente. El próximo día, la próxima semana, precisamente vamos a hablar del sínodo. Esa línea que se ha iniciado, que tú ahora como broche final también se hace referencia a ella, y esperamos que a todos también nos ilusione esa vía nueva que ha abierto de diálogo entre nosotros
el Papa Francisco para aportar ahí cosas que creemos que son importantes y que la Iglesia conviene que asuma y que nos haga movernos en esa dirección. José Luis, muchísimas gracias. De nada. Tenemos que cortar. Esto nos llevaría a seguir hablando con entusiasmo durante mucho rato. Pero muchas sesiones. Repetiremos alguna vez. Muy bien, gracias. Por lo menos a ver si contagiamos. Gracias a todos y hasta la próxima semana.